Fernando Rojas es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario de Colombia y maestro en Derecho y Administración de la Universidad de Harvard. En agosto de 1998 se incorporó al Banco Mundial como especialista senior en gestión del sector público para América Latina y el Caribe. Ha dirigido proyectos sobre reforma del Estado, política fiscal y desarrollo institucional a nivel subnacional en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, entre otros. De igual forma, cuenta con una gran experiencia en temas de monitoreo y evaluación en temas de gestión por resultados. La idea original era promover la evaluación, especialmente las evaluaciones simples, que generan una información de resultados muy rápida, porque hasta ese momento prevalecía muchísimo la grande evaluación de impacto, costosa, más lenta, mucho más ex post y a veces de poca aplicación en el término mismo del gobierno. Entonces, viendo que los gobiernos querían en su propia administración tomar decisiones con base en información de resultados, quisimos promover técnicas de monitoreo, de seguimiento, que durante la vida misma de los programas ayuden a mejorarlos. Ese fue un poco el sentido original. Era diseminar, multiplicar, que florezcan mil flores. Y llamamos a la convocatoria de una comunidad de practicantes. Esa comunidad se ha ido formando, por fortuna tiene vida propia, yo creo que ya hay muchos intercambios entre los países. México es un país muy visitado, Chile es un país muy visitado, a veces Colombia, Brasil otro tanto. De aquí van a España, van a Europa. Se ha ido formando una comunidad bastante internacional que se nutre mutuamente. Bueno, como proceso de red de practicantes, yo creo que tiene un riesgo congénito. Y es que colegas, funcionarios, gobiernos, nos sintamos a veces inclinados a justificar lo que hacemos. La presentación rosa o adornada o embellecida de lo que estamos haciendo. Eso lleva a que se desacredite un poco la red. La red tiene que ser una red con capacidad de autocrítica, de agendas nuevas, de mejoramiento. No hacemos esto para que vengan a lucirse ciertos gobiernos, a lo mejor con méritos, pero muchas veces con el afán de tomar crédito internacionalmente por cosas ligeras. En ese sentido, yo creo que quizás el desafío hacia adelante es un desafío, como dicen los venezolanos, de sinceramiento. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Dónde están las principales fallas? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido aún? Por eso mantenemos el esfuerzo por compararnos y traer experiencias de fuera de la región. Ese es un poco el sentido del panel que acaba de terminar. Miremos países OECD y tengamos referentes. Uno de los riesgos, ya especificando un poco más, que tenemos es que los presidentes en nuestros regímenes presidenciales muy marcados se interesaron muy rápido en esta herramienta para fines legítimos políticos. Voy a tomar crédito porque yo anuncio unas metas y luego doy cuenta de estas metas. Pero en ese nivel de las metas presidenciales, la evaluación puede ser muy liviana, muy ligera. Y finalmente se termina desacreditando el instrumento, porque presidente X anuncia que se han alcanzado las metas de reducción de la pobreza en X% y a los 6 meses salen estadísticas más sólidas dando otra cosa. Entonces, necesitamos fortalecer la capacidad técnica de identificación de metas de esas políticas públicas que formulan los gobiernos y cómo bajarlas a los programas, de manera que los programas realmente se comprometan con hacer cada uno su aporte a la gran meta presidencial y esas conexiones queden muy claramente establecidas. En ese sentido, una de las lecciones también de países OECD que hoy ventilábamos en el panel es fortalecer
la capacidad técnica en las oficinas presidenciales mismas para la formulación de políticas, la identificación de metas y para de allí bajarlas a los ministerios y a las agencias ejecutoras. Tenemos que comenzar por sensibilizarnos todos y sobre todo los altos dirigentes de los gobiernos a la necesidad de tener un mejor balance entre políticos y técnicos. Nuestros ministros en general responden ante el presidente, a diferencia de los sistemas de gabinete donde los ministros responden ante un electorado. Eso hace que su punto de referencia sea que generalmente lealtad muy política al presidente, y entonces los hace poco accountable, poco responsables por efectivamente hacer realidad la política. Ahí tenemos que mejorar mucho, y de allí hacia abajo hay capacidad técnica en muchos de nuestros ministerios, pero esa capacidad técnica no se emplea para conectar lo que cada uno hace en el día a día con las metas de gobierno. ¿Cómo aporto yo a esto? Requiere procedimiento, requiere formatos de información, requiere vigilancia, requiere relaciones principal-agente. Usted es responsable de esto, los incentivos en ese lugar en caso no se alcancen las metas. Entre más opiniones surjan, más se ventilen las políticas, tanto mejor. Eso requiere crear una masa crítica mínima que esté opinando sobre las más distintas políticas, la parte sustantiva de la política, una política de impuestos, una política social, una política de infraestructura vial, y la parte de la gestión de la reforma, que eso también tenemos que prepararnos para eso. ¿Qué es una buena política frente a una política bien intencionada pero mal concebida? En ambos frentes tenemos que fortalecernos. Hoy en día en la región tenemos más fortaleza sectorial que fortaleza en la gestión de reformas de políticas públicas. Desde la participación creciente en la región de la percepción del usuario, los comités de usuarios, los comités de vecinos, los comités que estén dando cuenta de los beneficios que está arrojando el programa o la política toda. Están creciendo las encuestas de satisfacción de usuario, un mecanismo de cuasimercado que tenemos que seguir utilizando. Pero al lado de están las organizaciones vitales de la sociedad civil, gremiales, que expresan sus intereses discutiendo una política o discutiendo una evaluación, y ojalá ellos mismos comisionen sus evaluaciones y tengan la responsabilidad de acreditarlas por la objetividad de esas evaluaciones. Yo creo que a cortísimo plazo tenemos que institucionalizar mucho más, hacerlo menos dependiente del capricho, no el capricho necesariamente, del compromiso de un gobernante de turno. Tenemos que institucionalizarlo, regularizarlo. Esa regularización debe ascender crecientemente hasta las oficinas mismas de presidencia, establecer procedimientos allá. Me parece que ese es el reto más importante también en la parte de relaciones interinstitucionales. Esto está generando mucha recelo entre las instituciones. ¿Por qué interviene, por ejemplo, la dirección de presupuesto? Bueno, porque es un usuario legítimo para tomar decisiones presupuestales, pero otros ministerios resienten. A la inversa, la dirección de presupuestos con mucha frecuencia y con un poco de arrogancia dice: no considero útiles las evaluaciones de ellos o válidas. Así es muy difícil. Tenemos que definir roles institucionales complementarios y dar reconocimiento. Para eso nos ayudará mismo mucho establecer estándares que todo el mundo tenga que seguir independientemente de quién esté produciendo la evaluación o la información. Eso es muy importante. Lo mejor es crear el mercado. Eso sí vuelve a la idea del mercado de que hablaba Jeffrey. Hay que tener un mercado con puntos, con perfiles. Hay países que lo están haciendo mejor, conjuntamente con facultades especializadas, con programas especializados de evaluación. Las universidades lo están haciendo, Colombia lo está haciendo ya a través de varias universidades, las chilenas tienen programas de esto de tiempo atrás, Perú ha avanzado muchísimo, ellas pueden evaluar y crear puntajes y récords de los resultados de las evaluaciones.